Vamos a tratar el tema del dinero y es un tema que a veces es doloroso, ¿sí? Porque es un tema que es tan doloroso que empieza por la columna, por aquí, por las cervicales, ¿no? Y el dolor te va bajando, te va bajando, te va bajando, que te llega hasta la cartera y se te hace difícil sacar la cartera. Y pues bueno, ese tema vamos a estar tratando hoy. Vamos a ver cómo el Señor nos instruye con su palabra por medio de esto. Bueno, continuando con el Evangelio de Lucas, hoy vamos a ver el capítulo 16 y vamos a ver los versículos del 1 hasta el 15. Y vemos que Jesús sigue dando enseñanzas. Ya va, que me faltó algo. Como les dije antes, vamos a ver Lucas 16, del 1 al 15. Y he titulado la prédica cómo usar nuestros recursos. Y los recursos va el dinero y los bienes materiales. Jesús sigue dando enseñanzas a sus discípulos de cómo deben utilizar el dinero. Ya hemos visto anteriormente el amor al dinero, hemos visto cuando las personas se afanan al dinero, que el querer el dinero nos hace en ocasiones alejarnos de Dios. Pero la semana pasada vimos la parábola del hijo pródigo, que trata sobre un hijo que recibe parte de su herencia por su padre, pero derrocha todo su dinero. Aprovechando esta conexión, Jesús hoy nos va a hablar sobre un administrador que, redundando, administra los bienes de su amo, pero los mal administra, los derrocha. Y vamos a ver qué sucede con este administrador. Jesús también nos va a mostrar cómo ve él el dinero, la riqueza, los bienes materiales. Y cómo nosotros, como creyentes, debemos comportarnos ante esta situación y cómo ver todas estas cosas. Vamos a orar. Pero antes quiero compartir con ustedes un versículo de este mismo texto, que es el versículo 13, que dice así: ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Sí, Padre, amado celestial, te damos las gracias por el privilegio, Señor, que nos da de dejarnos tu palabra escrita. Gracias por esas instrucciones que tú nos dejas para poder vivir una vida plena en ti, Señor, una vida que tú quieres que hagamos tu voluntad, Señor, y nos has dejado tu palabra. Señor, en este día queremos pedirte que tu enseñanza llegue a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo que nos redarguya, nos instruya. Señor, que no sea yo, sino que seas tú hablando por medio de mí, Señor. En tu nombre, Señor, oramos dándote las gracias por tu palabra y queremos obedecerte en todo lo que tú nos indicas por medio de ella. Amén. Bueno, el texto que vamos a estar viendo hoy trae, como siempre, una enseñanza para nosotros como cristianos y dice: el creyente que usa astutamente sus recursos en el reino de Dios le sirve solamente a Dios. Cuando invertimos en el reino de Dios, le estamos sirviendo a Dios. Bueno, vamos a empezar viendo los primeros versículos. Vamos a leer del 1 al 8 y dice: Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerza para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó:
¿Cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. Y el administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Como es de costumbre, Jesús está por medio de una parábola dándole enseñanza a sus discípulos. Y está hablando de un hombre rico que tenía un administrador. Este administrador estaba manejando mal el dinero y los bienes de este patrón de él. Y podemos decir sobre los administradores que los administradores, como ya hemos dicho, ellos administran el dinero de algunas personas. Ellos no son dueños de lo que están administrando. A ellos realmente no le pertenece nada. Pero dice el texto que este hombre estaba mal administrando el dinero que le correspondía a su patrón. Dice incluso el versículo 8 dice que era un administrador de recursos o de riquezas mundanas. Esto solamente quiere decir que era deshonesto, que no era honrado. Su jefe lo manda a llamar y le pide que le rinda cuentas por lo que él estaba haciendo. Repórtame lo que estás haciendo, dime qué estás haciendo con mi dinero. El administrador se da cuenta de que su jefe le ha pillado en lo que estaba haciendo y empieza a maquinar qué es lo que va a hacer, porque sabe que va a ser despedido. Se ve en una situación difícil y empieza a decir, no tengo fuerza. Claro, ¿qué fuerza va a tener si lo más pesado que levantaba era el dinero de su jefe? Dice, me da pena mendigar. Claro, no pedía, no mendigaba porque cogía el dinero de su administrador, se lo robaba. Le daba pena mendigar, pero no le daba pena robar. Y viendo su situación, que se veía despedido, se iba a quedar sin dinero, entonces utiliza sus influencias y va hacia los deudores de su amo y empieza a hacer ofertas. Llegaron las rebajas, descuentos sin intereses. Sí va a haber intereses porque él se va a beneficiar de esto, más adelante lo vamos a ver. Pero él ofrece esto con facilidad a esta gente. A uno de ellos le llega a descontar hasta el 50% de su deuda. Qué bueno, ¿no? Al otro le descuenta el 20%. Pero con esta transacción estamos viendo que este administrador realmente es deshonesto. Porque para hacer este tipo de manejo del dinero, aún siendo él el administrador, él tiene que pedir la autorización a su jefe y ni siquiera lo tomó en cuenta. Incluso quiere hacerlo rápido, le dice, siéntate, fírmalo en la factura, vamos a hacerlo rápido para que el jefe no se diera cuenta. Y otra cosa aún es que está involucrando a los deudores en esta estafa, en este robo que él está haciendo a su jefe. Vemos que este administrador solo piensa en el mañana, en el futuro, cómo le va a ir. Nos dice la Biblia que no debemos afanarnos por el mañana, ¿no? Pero este hombre no piensa en esto, sino piensa realmente en qué le va a suceder si se queda sin dinero, sin trabajo. Y por eso él hace cómplices a los deudores del jefe, porque ahí es donde él va a tomar los intereses. Porque va a llegar un día, después que sea despedido, va a llegar un día ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas que yo te hice un descuento en la deuda que tú tenías? Pues mira, ahora estoy sin trabajo, necesito dinero, así que dame lo que me corresponde, ¿no? Esto lo contó Jesús hace más de 2000 años, pero esta imagen es lamentable que la vemos actualmente en toda situación, especialmente en este mundo que está corrompido.
Es una imagen de falsedad. Es una imagen donde hay corrupción. Es una imagen que realmente demuestra lo que el mundo es, la corrupción que existe en el mundo. Vemos que, y este administrador es el que está liderando todo esto. ¿Para qué? Trapichando, para tener en el futuro ganancias deshonestas. Pero ¿cómo reacciona el jefe de este? Vemos en el versículo 8 que dice que elogia al administrador que ha sido malo, pero no le elogia por cómo administró el dinero, cómo lo utilizó. Le elogia por su astucia, por su habilidad para poder salir de la situación y quedar él, la situación, regresarla favorable para él. Yo imagino que este jefe diría, qué tremendo es este ladrón, qué inteligente es este ladrón. Pero, ¿qué nos quiere enseñar el Señor con esto? Vamos al versículo 8. El texto que leímos, perdón. Tiene para nuestra vida que el creyente debe usar sus recursos con inteligencia, invirtiendo en el reino de Dios. Y al final del versículo 8 nos dice, es que los de este mundo en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que reciben la luz. Aquí el Señor nos está hablando de dos tipos de personas. Los que son de este mundo, que está hablando de los que no han confesado a Cristo como su Señor y Salvador, los no creyentes, y está hablando de los que han recibido la luz, que somos nosotros, los cristianos, que hemos recibido a Dios y a Jesús como Señor de nuestras vidas. Los de este mundo son los que están haciendo lo que sucede en la historia que hemos visto antes. Son los que piensan en el aquí, en el ahora, pensando en el futuro, cómo beneficiarse, no importando cómo hacer las cosas, no importando a quién le quitamos la cabeza. Lo importante es que yo me beneficie, que yo reciba beneficios de esto y que todo funcione bien. Lo más importante para ellos también es que haya dinerillo, que haya pasta en medio de esta situación. Y Jesús quiere decir que los no cristianos, los que no creen en esa eternidad que vamos a pasar con el Señor, que creen en las cosas del mundo, en lo que vivimos en la actualidad, son tan ágiles para buscar lo que ellos quieren. Son tan astutos para pensar en lo que es más importante para ellos. Tienen habilidad para buscar lo que ellos quieren. Pero Jesús también dice que los creyentes, los que hemos confesado a Cristo como Salvador, no tenemos esa astucia, esa habilidad para compartir y llevar, para invertir nuestro dinero, nuestra riqueza, nuestros bienes en el reino de Dios. Este mundo, hemos dicho, está muy corrompido y está muy hacia lo material. Todo el mundo piensa, o mayormente piensa, que mientras más cosas obtengamos, mejor vamos a vivir. No es difícil ver en nuestra sociedad personas que acumulan dinero, que su pensamiento está solamente en el dinero y en los bienes materiales. Y vemos que el mundo está lleno de apariencia. Dime lo que tienes y te diré quién eres. ¿Cuánto tienes? ¿Qué es lo que tienes? ¿Tienes coche nuevo? ¿Tienes móvil nuevo? Todo es una apariencia. Y según lo que tengas, es como según te van a tratar. Entonces, hay una frase también famosa, que por cierto la oímos en la predicación de la semana pasada, que dice, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Y esa es la filosofía del mundo actual. No piensan en la eternidad, no piensan en lo que van a vivir después de esta vida, sino vamos a vivir ahora, pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, derrochemos nuestro dinero o busquemos el dinero de la manera que sea, porque el tiempo de vivir es ahora.
Pero Dios nos muestra que con Él hay una eternidad, pero con Él, con Cristo Jesús, en nuestros corazones. Vemos que estas personas agotan todo su esfuerzo, buscan la manera de conseguir el dinero como sea. Yo sé que hay personas que estamos necesitadas y el dinero hace falta para ciertas cosas. Pero cuando nosotros hacemos un énfasis en eso, en el dinero, estamos desviando nuestra vida a muchas cosas que pueden empeorar nuestra situación. No solamente no haber recibido a Cristo, sino que también podemos tener problemas físicos por el afán de querer conseguir ese dinero. Nuestras relaciones personales pueden perturbarse porque con el afán de conseguir el dinero no atendemos a nuestra familia como debe ser y nuestras relaciones se rompen. Pero en contraste con esto, nosotros, los creyentes, debemos mirar hacia la eternidad. Debemos ver lo que Dios nos ha prometido, que junto con Él, si lo hemos confesado a Él como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, junto con Él vamos a vivir en la eternidad. Y no debemos pensar en las cosas de este mundo, sí lo que realmente necesitamos, pero no afanarnos en que debemos acumular riquezas, tener mucho dinero porque nos va a ir mejor. No, el creyente no debe pensar de esta manera y creo que cada uno de nosotros no debemos hacerlo, los que hemos confesado a Cristo. Debemos pensar en las cosas del reino de Dios. Debemos invertir lo que Dios nos ha dado, nuestros recursos, para la eternidad. No para este mundo, sino para la eternidad. Más adelante Dios nos va a mostrar, o Jesús, cómo realmente debemos usar nosotros ese dinero. Pero dice Jesús que los creyentes no tenemos esa misma fortaleza, esa misma astucia, esa misma agilidad que tienen los no creyentes. Y nos confronta, ¿sí? Nos confronta con el hecho de que los hijos de este mundo, en su afán de que no piensan en la eternidad, no quieren reconocer la eternidad que pueden tener con Dios, pero aún con todo eso piensan en lo que pueden obtener aquí y se esfuerzan, trabajan para vivir conforme a las condiciones que ellos quieran obtener, para vivir mejor. Se esfuerzan para lograr obtener lo que quieren, para conseguir sus metas. Se esfuerzan para alcanzar lo que ellos piensan que es importante para ellos. Pero los creyentes, nosotros, los que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, que tenemos la eternidad por delante, no somos tan astutos como estos no creyentes, porque Dios nos ha dado recursos, nos ha dado medios para poder invertir en el reino de Dios y no lo hacemos. Lo está diciendo Jesús en el texto. No tenemos esa misma astucia, no tenemos esa misma sagacidad que tienen los no creyentes para invertir en este mundo. Nosotros hemos sido dotados como creyentes por el Espíritu Santo. Dios nos ha dado promesas de que en esta vida no nos va a desamparar. Y aún con todo y eso, nos cuesta invertir para el reino de Dios. Entonces, el asunto es cómo nosotros, como creyentes, vamos a utilizar los recursos que Dios nos ha dado para poder vivir en este mundo, para que eso se vea reflejado en la eternidad. ¿Qué estamos haciendo? El administrador que habla se esforzó, hizo cosas malas y todo salió conforme él lo quería. No quiere decir con esto que nosotros como creyentes vamos a hacer las cosas malas para ver si nos sale bien. Pero Dios nos ha dado oportunidades. Dios nos ha dado todo lo que tenemos hasta ahora. ¿Estamos realmente invirtiendo con inteligencia en el reino de Dios? Los creyentes estamos dando, aunque sea parte de lo que Dios nos ha dado para invertir en ese reino que durará por la eternidad. Jesús quiere dejarnos bien claro, y espero que hoy podamos hablar bien
vamos a entender esto. Quiere hablarnos bien claros del valor y cómo debemos utilizar nosotros el dinero. Y nos sigue diciendo Jesús en el texto, desde el versículo 9 hasta el 15. Permiso. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, ya quienes lo reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Si con el ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Gracias, hermano. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oían esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Basado en la historia anterior, Dios nos está dando indicaciones de cómo debemos usar. Es como decir la práctica, y el anterior era la teoría, ¿no? Primero nos dice que el dinero se va a acabar. El dinero no va a durar por siempre. Y que el dinero solamente tiene valor en este mundo y para obtener las cosas de este mundo. No podemos utilizarlo para beneficiarnos, para obtener la salvación o la vida eterna. Y vemos que Jesús está enfrentando esas riquezas con la eternidad, diciendo que si invertimos nuestro dinero en el reino de Dios, eso sí va a dar verdaderamente fruto, porque va a producir efecto en la eternidad. No aquí en este mundo, porque lo que hagamos aquí realmente, lo que obtengamos aquí realmente, para Dios no tiene valor. Dice que las riquezas mundanas, suena extraño, algunas versiones dice riquezas injustas, y son llamadas de esta forma por Jesús, porque realmente, como ya he dicho, no tienen valor en la eternidad. Son solamente para este mundo, por eso son mundanas. Y estas riquezas generalmente son utilizadas para nuestros propios intereses, para nuestros propios bienes, y también, lamentablemente, tienden a separar al hombre de Dios, porque solamente piensa en la riqueza. Por eso son llamadas mundanas. Todos hemos salido del vientre de nuestra madre, ¿cierto? ¿Qué hemos traído después que salimos del vientre de nuestra madre? Nada, ¿verdad? Y un día vamos a morir y tampoco de aquí nos vamos a llevar nada. Todo eso que nosotros acumulamos, todo eso que hemos comprado, todo eso que tenemos en nuestra casa, aquí se queda. ¿Quién se beneficiará de eso que tú vas a dejar aquí? Podemos tener muchas cosas. Podemos tener coche, casa, infinidad de dinero, pero ellas no podrán impedir que algún día enfrentemos la muerte. Las riquezas no podrán evitar que un día cualquiera de nosotros pueda morir. La riqueza o el dinero puede comprar medicina, pero no puedes comprar la salud. No puedes comprar la vida. Y mucho menos, como dijeron por ahí, obtener la salvación por medio del dinero. Si yo vivo para mí y todo lo que tengo, lo que he acumulado, lo que me han dado,
dice el Señor que no tiene ningún valor en la eternidad. Pero Jesús nos dice que si yo invierto ese dinero mundano, porque todo el dinero es mundano, aunque sea adquirido honradamente, pero a la final es mundano, porque es de este mundo. Si yo con ese dinero invierto en las cosas de Dios, invierto en el cielo, puedo ganar amigos, puedo ganar personas para que conozcan de la palabra de Dios. Esas personas pueden llegar a obtener la salvación y la vida eterna. ¿Sabes qué? Eso sí vale la pena. Invertir el dinero ahí sí vale la pena. Más adelante vamos a estar viendo por qué vale la pena. Si yo utilizo mi dinero para la obra del Señor, para que se predique su palabra, para que se conozca su evangelio, para que su evangelio se expanda, ese dinero va a ser bien utilizado delante de los ojos de Dios. Dice, ganaremos amigos para la salvación y estas personas las veremos en el cielo, disfrutaremos con ellos y estaremos alabando a nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Qué maravilloso, ¿no? Qué bueno es saber que el tiempo que hemos invertido para la obra del Señor, aún nuestro dinero, va a traer personas para que puedan rescatar, para que puedan recibir la salvación y la vida eterna. Pero debemos invertir nuestro dinero en las cosas de arriba, en la eternidad. Y Jesús nos sigue hablando de cómo considera él el dinero. Y en esta descripción primero dice poco. Poco significa que es pequeño, que no tiene ningún valor. Nosotros lo que acumulamos para nosotros tiene un inmenso valor. El dinero, cosas materiales. Le damos un valor increíble, un sobreprecio incluso a lo que tenemos, porque para nosotros es realmente valeroso. Pero Jesús nos está diciendo que el dinero no vale nada. No tiene valor. El dinero no es lo más importante. Sigue diciendo Jesús que el dinero es mundano. Ya hemos hablado un poco sobre esto. Pero también podemos agregar que a veces nosotros ponemos nuestras expectativas sobre el dinero y creemos que mientras más acumulamos, mientras más dinero tengamos, tenemos nuestra vida asegurada. Pero ya hemos dicho que el dinero no puede asegurar nuestras vidas. Aún con todo el dinero que tengamos, no vamos a dejar nunca de enfrentar la muerte. O quizás nuestra situación también cambie. No solamente que podamos morir, porque yo últimamente ha sido doloroso, ¿verdad? He tenido la oportunidad de compartir con personas que se han tenido que venir forzadamente desde Venezuela. Y es lamentable porque muchos de ellos han tenido propiedades, riquezas, dinero y han tenido que dejarlo todo atrás por la situación que está viviendo y pasando Venezuela actualmente. Pero, ¿saben qué? Aún con todo el dinero que ellos tenían, con las riquezas que tenían y que incluso a lo mejor alguno de ellos ha podido traer dinero aquí a Venezuela, pero su situación no se ha resuelto. El dinero no ha resuelto la situación de estas personas. Y podemos pasar toda la tarde o todo el día aquí hablando de las situaciones que el dinero no puede resolver. El dinero no puede solucionar nuestros problemas. Algunos dicen sí, a lo mejor en algo, pero Dios dice que no. Y por último, Jesús dice que el dinero es ajeno. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que el dinero que tenemos, los recursos que tenemos, no nos pertenecen. No son nuestros. Esos recursos son del Señor. Él quiere que nosotros entendamos que nosotros debemos administrar lo que no nos pertenece. Que debemos administrarlo bien. ¿Saben por qué? Porque le pertenecen a Él. Todo lo que nosotros tenemos es del Señor. Y si nosotros seguimos el consejo que Jesús nos está dando
en este texto podemos demostrar que realmente somos seguidores de Jesucristo, que realmente no amamos a las riquezas, sino que somos seguidores de Jesús. Pero si administramos nuestros recursos como a nosotros nos venga en gana, comprando el último móvil, el último coche, que tampoco eso es malo, pero si nuestra visión está solamente en eso, en querer aparentar, tener cosas, tener lo mejor, estamos mal administrando el dinero. Estamos, dice la palabra de Dios, estamos amando el dinero. ¿Se acuerdan en enseñanzas anteriores donde decía que el amor al dinero puede hacernos alejar del Señor, nos puede hacer alejar de nuestra fe en el Señor? Pero realmente el dinero no es el problema somos nosotros mismos. El problema es nuestro corazón, porque la Biblia nos dice que el dinero es la raíz de todos los males. No, la Biblia dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Dice que es imposible servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. O sirves a uno o sirves al otro. Hace un par de años atrás estaba yo recién convertido y recibí, este vaso está roto, man. Porque yo, al igual que quizás muchos de nosotros, nuestra preocupación siempre al llegar a la palabra del Señor es el dinero. Nos cuesta soltar el dinero, sacar la cartera. Y entonces, en mi interés de querer saber, pregunto a él, mira, hermano, era un pastor, hermano, ¿cómo sé yo cuando estoy invirtiendo bien mi dinero? Me dices, ¿tú quieres saber cómo inviertes tu dinero? Haz una lista de todo lo que gastas. Y donde tú hayas gastado más, ahí es donde estás invirtiendo. Es donde estás invirtiendo tu dinero. ¿Sabes qué? Es muy práctico, ¿no? La comida, el coche, esto por aquí, esto para mí, esto para mí. Pues puse una lista para mí y para Dios. La comida, el coche. Cuando vine a ver la lista era hasta aquí la mía. Y la del Señor era así. Es muy práctico, pero para mí fue muy doloroso. Porque me di cuenta que estaba invirtiendo más en mí que en la obra del Señor. Estaba invirtiendo más en aquel que murió en esa cruz del Calvario por mi vida, por darme la salvación y la vida eterna. Estaba invirtiendo más en mí, cuando a Él Dios lo dio todo por mí. Hermano, ¿a quién estamos sirviendo? Yo puedo decir que soy cristiano, yo puedo decir que amo a Dios, pero ¿cómo estoy administrando ese dinero que Dios me ha dado? Estoy ofrendando con regularidad. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dice el Señor. Que todo creyente tiene que ofrendar con regularidad. Lo estamos haciendo. ¿En qué inviertes más? ¿En ti o en el Señor? Y somos como los fariseos que habla este texto, cuando invertimos más en nosotros. Estos fariseos se burlan de Jesús porque ellos amaban el dinero. No querían esas enseñanzas que Jesús estaba dando porque ellos querían acumular dinero. ¿Sabes qué? Ellos aparentaban delante de todo el mundo que eran religiosos. Eran muy religiosos y correctos en sus cosas. Pero Dios conocía sus corazones. Sabía que el amor que tenían ellos por el dinero. Y sabían que realmente, y Dios sabía que ellos no querían invertir en el reino de Dios. No querían invertir en la obra de Dios. Para los fariseos era algo muy importante el dinero. Como dije antes, aparentaban ante los hombres que eran religiosos, eran muy cautos, que eran conservadores, que eran conocedores de la palabra, pero realmente su corazón estaba adorando a otro ídolo, a otro Dios, que era el dinero. Hermanos, ¿somos nosotros así? ¿Adoramos más al dinero
que a nuestro Señor. Es como, estos fariseos es como cualquier otro creyente que venga todos los domingos al culto. Lee la palabra de Dios, correcto, ora públicamente, demostrando que conoce del Señor, pero su corazón está en el dinero. Personas que quizás ayudan en cualquier ministerio, en este caso de nuestra iglesia, pero aún su corazón está enfocado en hacer riqueza, está enfocado en invertir en sí mismo. Y Dios le llama a que inviertan dinero en el reino de Dios. Aún en lo poco que tengamos. Dios no dice que solamente tienen que ofrendar los ricos, los pobres. Lo mínimo que tú tienes, lo mínimo, te lo ha dado el Señor. ¿Cuánto piensas darle tú de eso al Señor? Dios lo demanda. Debemos ofrendar con regularidad. ¿Sabe cómo llamó al Señor a estas personas que amaban más al dinero que a la obra del Dios? Lo dice el texto. Suena horrible. Detestables, dice el Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Algunas versiones dicen que eran abominables, porque el dinero era su prioridad y no Dios. El amor y el dinero y la mala administración de ese mismo dinero es detestable delante de los ojos de Dios. Pero tenemos esperanza y Dios nos dice, recordando la enseñanza, que el creyente que usa astutamente, así como lo usó el mal administrador, sus recursos en el reino de Dios, le sirve solamente a Dios. Y bueno, ya que Jesús nos está demostrando o nos está diciendo cómo debemos utilizar el dinero, vamos a reflexionar un poco en esto. Y primero, quiero compartirles qué tan astuto eres cuando deseas algo. Te esfuerzas al máximo para conseguirlo. Estudios, carrera, profesión, tu trabajo. Te esfuerzas, ¿verdad?, para conseguir y lograr alguna cosa. Eres puntual, eres responsable, eres honesto, eres obediente, porque quieres conseguir eso que está en tu mente, que está en tu corazón, eso que deseas. ¿Cuántas veces te desvelas estudiando para presentar una oposición? ¿Cuántas veces te desvelas porque tienes que ir a trabajar? ¿Cómo inviertes tu tiempo para conseguir lo que quieres? El Señor te dice, ¿eres igual de astuto para cumplir la voluntad de Dios? ¿Haces lo mismo para cumplir la voluntad de Dios? ¿Te afanas, te esmeras, te trasnochas? En segundo lugar, ¿estás invirtiendo con fidelidad en el reino de Dios? ¿Estás invirtiendo parte de lo que Dios te ha dado para que pueda avanzar su obra? Para que otras personas conozcan de Dios. Invirtiendo para que puedan avanzar proyectos que están hechos para predicar el Evangelio. En nuestro caso como iglesia, hasta la semana pasada tuvimos el impacto. Ahora está un grupo de chicos en Torre del Campo, otros que van a ir a Italia. ¿Estás invirtiendo dinero en eso? O quizás en otras misiones o en otros misioneros de otra geografía, de otra parte. No necesariamente tiene que ser aquí. Lo estás haciendo. Estás invirtiendo para que otras personas conozcan la salvación, conozcan a Cristo y lleguen a la salvación. Estás ofrendando con regularidad, como lo indica el Señor. ¿Saben qué? Todas estas cosas valen la pena. Sí valen la pena. Invertir en el reino de Dios y su justicia. Si hoy nos estás visitando,
Quizás te sientes un poco y no has confesado a Cristo como tu Salvador. Quizás te sientes incómodo por lo que estábamos hablando en este momento. Quizás piense y dice, uy, esta gente van a recoger más dinero o van a hacer otra ofrenda. No, disculpa, pero era realmente lo que nos correspondía estudiar en este día. Y nosotros como creyentes debemos compartir todas las enseñanzas que el Señor nos ha dado. A todos nos incomoda cuando nos tocan el dinero. Lo sé que es así. Pero Dios nos dice que si nosotros invertimos prioritariamente nuestro dinero aquí en este mundo, no va a repercutir en nada. No tiene valor para Él. Pero si invertimos para la eternidad, eso sí realmente tiene valor. Claro, tú puedes obtener con ese mismo dinero que te ha dado Dios, puedes comprar coche, casa, puedes comprar tu ropa, tus artefactos eléctricos, todo aquello que realmente necesitas. No acumular, guardar y guardar, porque eso, dice textos anteriores, que la polilla se lo come, que el dinero se va a acabar, dice la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? Dios no te va a premiar por un coche súper lujoso que tú tengas. Dios te va a premiar por quienes llevaste tú en ese coche para servirle, para ayudarle. Dios no te va a premiar porque tengas una casa grandísima de 20 habitaciones. No, Dios te va a premiar por las personas que hospedaste en tu casa que necesitaban ayuda. Pero quizás diga, oye, pero es que el mundo vive mucho de la apariencia y en el mundo se hace mucho énfasis en el dinero y yo vivo en este mundo. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos años piensas vivir en este mundo? ¿Cuánto tiempo más crees que vas a vivir en este mundo? ¿90, 120, 150 años? Es difícil, ¿no? Que alguien llegue a 150 años. ¿Sabes qué? Ni que llegues a 1000 años. Es incomparable con toda una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. 150 años en este mundo, 1000 años, no valen la pena delante de toda una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te digo, a ti, que no has conocido ni recibido a Cristo en tu corazón, no desperdicie los pocos años de vida que tienes en este mundo por toda una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Y tienes la oportunidad, si quieres conocer más de esto, cualquiera de los que nos congregamos aquí, podemos hablar contigo, mostrarte la salvación, lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. No somos perfectos, también cometemos errores, también pecamos, pero vamos avanzando hacia lograr obtener la perfección, que solamente la obtendremos cuando estemos con Cristo allá arriba en esa eternidad. Y hoy aquí hemos estado hablando de la eternidad positivamente, la eternidad con Cristo, pero también hay otra eternidad, la eterna condenación, una eternidad condenada por no vivir con las reglas y no recibir a Cristo en tu corazón. Hoy hemos hablado en base a la eternidad con lo mejor, lo positivo, que es con Cristo. Pero también podemos pasar una eternidad en el infierno. Así que, como les dije antes, cualquiera de los que aquí estamos podemos ayudarte para que tú conozcas más de ese Señor que ha salvado nuestras vidas. Y eso para nosotros es utilizar los recursos que Dios nos ha dado. Porque para eso los creyentes estamos aquí, para dar a conocer a Cristo a las personas, para que puedan obtener la salvación y la vida eterna. Amén. Sí, Dios y Padre, Señor, gracias te damos por tu palabra escrita, Señor. Gracias porque tú nos has llamado a formar parte de esta tu gran familia. Tú, Señor, nos has dado el legado de tu palabra escrita, en la cual has dejado tu voluntad para con nosotros, Señor. Ayúdanos, danos fuerza, sabiduría para poder administrar, Señor, eso que tú nos has dado, que sea en beneficio de tu obra, que sea en beneficio para otras personas
que puedan obtener la salvación y la vida eterna, Señor. Que nosotros podamos administrar bien todo lo que tú nos has dado. Y que seas tú, Señor, que siempre gobierne nuestras vidas y que por medio de tu Espíritu Santo podamos siempre, Señor, darte a conocer en todo lugar y en todo momento. Gracias, Señor, por tu palabra y en tu nombre, Señor, oramos dándote las gracias infinitamente por todo. Amén.